sociales, live stream, y nos da mucho gusto poder llevar a millones de hogares gracias a la tecnología del siglo XXI con estas conferencias de la Biblia y especialmente con esta serie. Yo se los digo con todo mi corazón, siento en mi alma que de la palabra de Dios. 40 años, gracias a Dios. Y esta serie, La Invasión de los Ángeles Caídos, es una de las series más profundas, más extraordinarias, y donde están saliendo a relucir muchísimos misterios que han habido en el mundo de hace siglos, como quién construyó las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, los monumentos de Stonehenge, las pirámides de Quetzalcóatl y de Chichén Itzá aquí en Yucatán. En fin, ¿verdad? Todos estos misterios que el mundo científico no puede explicar. Está Dios sacando a la luz a esas cosas escondidas para que mientras más nos acerquemos al final y a la consumación de la historia humana, más luz tengamos nosotros y podamos entender que nosotros no tenemos por qué vivir confundidos ni en tinieblas y comenzar a compartir esta información, este conocimiento extraordinario que es más moderno que el periódico de Mañana en la Mañana y que la ciencia, la información que contiene las Sagradas Escrituras, para debatir argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribar ideologías, filosofías y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Así que yo les animo, ¿verdad? Y les invito a que consigan estas conferencias. Esta es la quinta o la sexta más o menos, y esta se titula Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. En los últimos años, muchos investigadores del fenómeno OVNI, o sea, los objetos voladores no identificados, han trazado paralelos entre la naturaleza de los ángeles caídos y los ocupantes de los famosos OVNIs, o los tripulantes de estas supuestas naves que se cree que son de origen extraterrestre. Entre estos investigadores se encuentra el más grande estudiante o estudioso del fenómeno OVNI llamado Jacques Vallée, con B chica y doble L, se escribe Vallée. Y el otro es John Keel, con K, doble E y L. Jacques Vallée y John Keel son las dos autoridades más grandes ahorita en el mundo del estudio del fenómeno OVNI. Y para poder determinar si realmente estos supuestos tripulantes o extraterrestres forman parte de una dimensión de otro mundo, porque si tú sintonizas últimamente, sobre todo en el último año, Discovery Channel y History Channel, etcétera, etcétera, han sacado más de 25 o 30 programas acerca de los alienígenas, acerca de los extraterrestres. Y están involucrados diversos astrofísicos, geólogos, antropólogos, estudiosos que han ido a las pirámides de Egipto, han ido a las de Machu Picchu, han ido a Yucatán, han ido a Stonehenge en Inglaterra, han tratado de estudiar los círculos concéntricos que están al norte del mar de Galilea en Israel, que solo desde el avión se pueden ver, etcétera, etcétera. Y el 95% de estos estudiosos de estas construcciones megalíticas, ¿qué significa megalíticas? Que son piedras de más de 100, 150 toneladas de peso. Entonces tú vas, por ejemplo, a Machu Picchu, vas a ver las pirámides y vas a encontrar piedras de 100, 150 toneladas que fueron puestas una sobre la otra, completamente llanas, cortadas como si fueran con mantequilla, con un sistema impermeabilizante, la pirámide sobre todo de Giza en Egipto, que en más de 4.500 años nadie ha podido hacerle nada, ni la erosión, ni los vientos, ni la humedad, ni las lluvias, ni nada. Las pirámides o las estructuras de Machu Picchu en Perú, ¿verdad? Que son unas ruinas impresionantes montadas sobre la otra. En una colina, imagínense subir esas piedras de 100, 150 toneladas, cortadas como mantequilla hace 4.000 años, cuando estaban en la industria apenas de la agricultura y ordeñando a las gallinas y aprendiendo a cómo, ¿verdad?, se podía levantar la fruta de la tierra. Entonces, una de las cosas en la que todos estos estudiosos han concluido es que todas estas construcciones megalíticas no son de origen humano.
Imposible que los mayas, sin telescopio, sin computadora y sin calculadora, hayan calculado el año de 365 días, segundos y minutos, el ciclo lunar, la composición astronómica en el cielo de las estrellas y de los signos del zodíaco, y de todos estos fenómenos que van más allá de la capacidad humana, sobre todo con tantos siglos de anticipación, poder haber concluido, y más que eso, que lo que se construyó en Inglaterra, lo que se construyó en Egipto, lo que se construyó en Perú, todas estas construcciones están unificadas porque tienen el mismo peso, la mayoría de las mismas piedras, casi todas en forma piramidal y casi todas cortadas exactamente como si hubieran usado una sierra de diamante, que de acuerdo a los expertos del siglo XXI, ni siquiera una sierra de punta de diamante te puede cortar tan exactamente como las piedras de la pirámide de Egipto, donde ni una hoja de papel cabe. Entonces, el mundo sigue, ahora sí, ¿verdad? Que en ascuas, o que, bueno, lo único que sabemos, y entonces es programas de Discovery Channel, History Channel, que los he ido observando poco a poco, todos han concluido, pues hemos sido visitados por extraterrestres. De alguna forma, extraterrestres bajaron aquí al mundo y este conocimiento lo comunicaron a los seres humanos. Entonces, ellos hasta ahí llegan. Y ahora con este fenómeno ovni, pues ellos lo confirman, ¿verdad? Que realmente no somos los únicos habitantes en el universo que vivimos, que tiene que haber otras galaxias ocupadas por otro tipo de personajes o de entidades espirituales. Y la Biblia es el único libro que nos abre las páginas y nos revela el mundo real, espiritual, que existe y que trasciende la capacidad humana o de la investigación científica, porque no se puede penetrar con instrumentos científicos al mundo de lo invisible, y que la Biblia nos lo revela para que nosotros sepamos que efectivamente no somos las únicas criaturas del universo. Espirituales del bien y del mal. Las entidades espirituales del bien son los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles, que cuando Lucifer, un querubín, Ezequiel capítulo 28 describe toda la historia del querubín Lucifer. Este querubín se rebeló en contra de Dios, se quiso independizar de Dios, se quiso completamente autodeterminar por él mismo, demandar su autonomía y arrastró, dice Apocalipsis capítulo 12, la 3/3 parte de los ángeles. Entonces tenemos un universo poblado, por un lado, de ángeles al servicio de Dios, y que Dios los manda, Hebreos capítulo 1, a nosotros, el Salmo 91, para que nosotros seamos cuidados y protegidos, y los ángeles caídos, que visitaron el mundo, que estuvieron en este planeta antes de nosotros, porque el planeta Tierra no tiene 6,000 años de historia. Esa es aproximadamente la historia que se deduce del ser humano, pero el planeta Tierra tiene 12 o 15 mínimo millones de años. Es mucho más antigua de lo que se ha podido calcular. Y esto usando el carbono 14, la radioactividad y el potasio argón, que de los 96 métodos científicos que existen, son los 3 métodos más aproximados para la medición de la antigüedad del planeta Tierra. Muy bien, entonces vemos que en la Biblia estamos estudiando, y vamos a tratar en toda esta serie que hemos desarrollado hace media hora que comenzó el segundo servicio, compartí bastante acerca de los ángeles caídos en Génesis 6, cómo se mezclaron con las mujeres humanas, cómo produjeron monstruos gigantes de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 2 dedos en los pies. La Biblia da testimonio de eso. Los griegos, los babilonios, los musulmanes, los persas, los egipcios, los sumerios, todas las civilizaciones hablan de gigantes que poblaron la tierra. Los griegos le llamaban los titanes. Este conocimiento que desde la antigüedad se conocía, pero que se está volviendo a desenterrar, porque les parece misterioso que la ciencia no pueda explicar todas estas cosas, y la Biblia nos comienza a abrir esta información para que nosotros podamos contestarle al mundo. Y usted no se imagina, desde que comencé esta serie me han llevado invitaciones de correos y todo, de programas de radio, y que esta cita, y queremos saber que nos explique usted, etcétera, porque la gente está preguntando y no hay respuestas de nadie. Nadie da respuestas. Invitan a cada persona que ahí te encargo, parece que salieron del psiquiátrico. Se cree equivocadamente
en primer lugar, que los ángeles caídos y los demonios son la misma entidad. Sin embargo, no es verdad bíblicamente. Los ángeles caídos tienen capacidades de gobernar. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Los principados y los gobernadores son los ángeles caídos, y las huestes espirituales, o sea, los soldados rasos, son los demonios. Y vamos a ver a través de este estudio rápido, si nos alcanza el tiempo, ver esta grande diferencia. Muy bien. Los ángeles caídos. Vimos ya pues que la rebelión cósmica comenzó en Ezequiel 28, que nos describe la rebelión de un ángel llamado Lucifer o Luzbel. ¿Qué significa Lucifer? Significa el que porta la luz, o el ángel, o el del amanecer o de la mañana. La palabra diablo significa acusador, y ese no es un nombre, ese es un título. Es como cuando te dicen, te presento al licenciado González. Ese no es un nombre, licenciado es un título. Él se llama Pedro González. El título es licenciado. El presidente de México, ese no es un nombre, es el título que tiene. Su presidente, su nombre es otra cosa. Entonces, el nombre de Satanás es Lucifer. Y la palabra diablo es un título que significa acusador, y Satanás, Satán en el hebreo, significa el enemigo o el adversario de Dios. Entonces tenemos que comenzar a poder entender estos términos que son muy interesantes. Muy bien. Y la palabra ángel, malak en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajero. Los ángeles, pues, son mensajeros enviados de una dimensión cósmica completamente diferente a las 4 dimensiones en donde tú y yo vivimos en este planeta. Y estos ángeles son enviados del cielo a la tierra para ministraron a Jesucristo, ministraron a la Virgen María, ministraron a Cristo cuando murió, en la resurrección estuvieron con Cristo, en la ascensión estuvieron con Cristo, visitaron el Antiguo Testamento a Abraham, con Abraham comieron, pero los demonios no tienen cuerpos. Los ángeles pueden tener un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, tanto los buenos como los malos, pero los demonios no tienen cuerpo, como lo vamos a ver. Perdieron su cuerpo tal vez en la otra vida y quedaron como, ahora sí que son las ánimas en penas de los callejones de Guaraí. Grita la llorona y llorona. Y todas esas leyendas son precisamente leyendas demoníacas. Porque no es la llorona la que está llorando, ni tampoco las almas en pena. No hay un solo espíritu humano, ni el espíritu de Cuauhtémoc, ni el de tu tía, ni el de tu padrino que te bautizó, ni el de tu... no hay nadie que tú puedas invocar en las sesiones de mediums y te invocamos espíritu de fulano de tal, porque las voces que vas a escuchar y la supuesta comunicación espiritual no es con Cuauhtémoc, ni con tu tío, ni con tu primo, es con demonios que imitan perfectamente bien la voz de los difuntos, que conocían qué hacía tu tía y tu tío, tu hijo o tu padrino. Y esta es la razón por la cual la Biblia prohíbe estrictamente comunicarse con los muertos. Y cualquier ser humano que quiera intentar tener comunicación con los muertos está pisando los terrenos de Satanás. Muy bien. Veamos, por ejemplo, que la palabra ángel, como ya dijimos, significa mensajero. La palabra demonio, daimon, en el griego, significa ser inteligente. Los demonios son criaturas espirituales sin cuerpo que necesitan manifestarse en cuerpos humanos. El hecho que los demonios necesiten entrar al cuerpo de un puerco o de un perico o de un perro o de un gato o de un búho o de un ser tan grande que están experimentando estos demonios a nuestro alrededor, y que solamente al entrar en el cuerpo de un ser humano descansan. Mientras no estén en un cuerpo de un animal o de un ser humano, los demonios, ahora sí que, como dice el dicho, andan vagando en pena, buscando
cuerpos, buscando personas que tengan las puertas abiertas como la puerta más grande para abrirle la entrada a un demonio a la vida de un ser humano, es la pornografía. La puerta más grande del siglo XXI para que los demonios comiencen a atormentar tu vida, a destruir tu matrimonio y a tus hijos, es la pornografía. Porque la inmoralidad destruye la integridad y la mente del ser humano. Y comienzas a tener películas y fotografías en tu mente que es dificilísimo luchar por sacarlas de ahí. Y cuando comiences a querer orar, van los demonios a pasarte el rollo de la pornografía y a pasarte estas cosas. Cuando ves a una muchacha, ya no la vas a poder ver con ojos de pureza, la vas a desnudar de los pies a la cabeza y vas a comenzar a desarrollar un patrón en tu vida que sin que te des cuenta puede carcomer la madera. Y esta es la razón por la cual el diablo ahora en el siglo XXI, desde los 80s, 90s, yo me acuerdo todavía en los años 60, 70, la verdad, la tapaban en los puestos de periódicos. No, hombre, ahora ya es completamente donde tú quieras. Ya a las 10 de la mañana, Viruto y Capulín están ahí con una chava. Es increíble ya las telenovelas, todo es sexo, todo es ya sin que se casen. Ya, bueno, es impresionante la depravación del ser humano. No es coincidencia, es que esta inmoralidad es lo que le abre la puerta a los demonios. Y la Biblia dice que el mundo se dirige a una época en la que tal vez ya la iglesia, millones de demonios que van a comenzar a atormentar las mentes humanas, y si algo desintegra al ser humano, el matrimonio, a los gobiernos, es la inmoralidad sexual. Por eso dice la Biblia: no cometerás inmoralidad, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, María no se asustó. ¿Por qué no se asustó? Simplemente porque al verlo tenía apariencia humana. Entonces, estas entidades espirituales tienen la capacidad de vivir en un mundo que no los rige la ley de la gravitación, ni la ley del electromagnetismo, ni las leyes nucleares, que son las tres poderes o las tres fuerzas con las que el universo en el que tú y yo vivimos estamos controlados. Y a través de estas leyes la ciencia puede existir. Si no hubiera leyes constantes como la gravitación, el electromagnetismo, etcétera, etcétera, la ciencia no podría hacer mediciones. Entonces, gracias a estas leyes existe la ciencia. Los ángeles viven en una dimensión donde pueden entrar a nuestra dimensión y tomar una forma humana como la tuya, como la mía. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que muchos han hospedado ángeles en su casa sin que se hayan dado cuenta. ¿De qué habla esto? Que todas las familias que son hospedadoras, todas las familias que aman la obra de Dios, todas las familias que abren estudios bíblicos en su casa, sin que se den cuenta, algún día van a ser visitados por ángeles, sin que se den cuenta ustedes. Nosotros hace muchos años tuve una experiencia, una hermana mía que vivía ella en México, en la colonia del Valle, y tenía estudios bíblicos. Y un día estaba yo comencé aquí en Ciudad Satélite a dar estudios bíblicos hace muchos años, en Valle Dorado y Las Arboledas y toda esta zona por acá. Y me dice mi hermana: oye, ven corriendo a mi casa porque hay un fenómeno muy interesante. ¿Qué es? Pues hay un niño que entró a la casa como de 10 o 12 años. Y esto es, solo Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Hay un niño que entró como de 10 o 12 años y estamos haciéndole preguntas y nos contesta todas las preguntas de la Biblia. Y a mí me parece, me dice mi hermana, me parece que esto es sobrenatural. Esto es increíble y proyecta una paz ese niño y una seguridad en su vida como no sabes. Entonces me voy corriendo, ¿verdad? En aquel tiempo andaba en pura combi, pura ruta 100. Y llegué a la colonia del Valle en mi ruta 100, ¿verdad? Por todo el periférico, ahí yo me bajé en Insurgentes, etcétera, etcétera. Y entré a la casa de mi hermana. Y entonces comencé a platicar con este niño y me comenzó a hacer preguntas él a mí que yo no sabía. Y yo le hacía preguntas que tenía yo dudas en aquel tiempo. Y entonces mi hermana y yo pasamos a la cocina porque iba a cocinar no sé qué cosa para poder darlo. Y cuando salimos a la sala, este niño desapareció. La banqueta desapareció como entró. Y supimos mi hermana y yo que había sido un ángel. Esto fue extraordinario. Nunca este evento se me va a olvidar jamás. Pero es la forma como ellos se manifiestan. En Génesis 18 se aparecieron a Abraham y se comieron con Abraham. Estos ángeles pueden comer como nosotros, comida. Quién sabe qué sistema tienen, con cuerpos que son diferentes a los de nosotros. Pero mismo Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Cristo resucitó,
¿Qué les pidió? ¿Tacos de lengua? No, ¿verdad? Comió miel y pescado. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado sin sangre. Tampoco los ángeles tienen sangre. Son cuerpos espirituales, como dice 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Hay cuerpos espirituales, cuerpos de aves, cuerpos de peces y cuerpos de seres humanos. Son diferentes composiciones con diferentes órganos, con diferentes medios o hábitats donde puedes tú desarrollarte. Entonces, los ángeles, como Cristo, cuando regresó de la tumba, comió con los discípulos, comió miel y comió peces. Y la Biblia dice, Isaías 65, Isaías 66, que en el milenio vamos a seguir comiendo frutas y vegetales. Ya no va a haber tacos de chorizo, ni tampoco longaniza, ni menos al pastor. Qué lástima. Bueno, ahora bien, veamos en Lucas capítulo 4, en el Nuevo Testamento, que cuando el reino, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ellos inmediatamente en el mundo espiritual identifican a la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque lo conocían desde antes que Jesús entró al vientre de María a tomar el cuerpo humano. Ya sabían, lo conocían desde antes, porque Jesús habita desde la eternidad. Yo te conozco, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vean ustedes, el demonio derribándole, o sea, a la persona dentro de la cual estaba, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados, hablaban nosotros diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Los judíos en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, ya estaban conscientes del mundo enemigo espiritual en contra de ellos. Y precisamente por su religiosidad. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Y por la increíble religiosidad, los demonios se meten en personas que se creen sumamente religiosas. Una vez estábamos aquí en el centro cívico, acuérdense que antes de venir acá, estábamos aquí en el centro cívico, teníamos miles de personas, y una vez llegaron 3 señoras. Estaba yo con otro pastor y me dijeron que eran las 3, me dice, somos pastores, somos profetisas. Ay, ¿en serio? A ver cómo está la cosa. Son profetisas y nos dijeron, y tenemos todos los dones del Espíritu Santo. A Chihuahua, dije yo, Dios mío santo, ¿verdad? Ahora sí que esto está muy, muy bueno. Y queremos decirles que hemos sido enviados a esta iglesia para que queremos profetizar. Y ahorita le profetizamos, usted, hermano, será fulano de tal y aguas de río vivo. Y comenzaron, y le dije, muy bien, gracias. Ya, párale, ya no tiene que decir con tantas profecías. Con mucho gusto la recibimos aquí en la iglesia. Le dije, pero le voy a decir que desde mañana ustedes van a comenzar a lavar los baños. Pero si somos profetas, es que en esta iglesia le dije, vida nueva para el mundo, no le damos una posición de autoridad a nadie si antes no comenzó desde abajo. Entonces no me importa de dónde vengan, pero lo que Dios busca no es los dones que ustedes tengan, escuchen bien, sino el espíritu de servir a los demás. Y ahí es cuando descubres el valor de una persona espiritualmente. Una persona verdaderamente llena del Espíritu de Dios nunca busca posiciones. Si Dios te las da, que Dios te las dé, pero no las buscan las personas que caminan cerca de Dios. Y son las personas más dispuestas y más disponibles a que tú les dices, lávame el carro o el baño o esto y el otro, y lo hacen. No importa que sean médicos, ni que tengan 3 doctorados, ni que sean el arquitecto, ni el que puso el techo de la iglesia. Son las personas más sencillas y más humildes, porque si Cristo nuestro Señor se hincó a lavarnos los pies, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para jactarse, ¿no? Esas yo no lo hago. ¿Quién eres? ¿Hijo de Pirulation Station?